Buenos días chicos, vamos a continuar la sesión del curso de química sobre lo que es el átomo. Bueno, en la sesión anterior habíamos ya visto nosotros lo referente a lo que eran las definiciones importantes en el átomo. Hablamos de número atómico, número de masa, hablamos de lo que eran iones, ¿no? Aniones, cationes, ¿sí? Mencionamos lo que eran las partículas fundamentales, protones, neutrones y electrones. Mencionamos también lo que era un núcleo. Entonces, lo que vamos a ver ahora primero es la semejanza y diferencia entre núclidos. Bien, en este caso vamos a empezar con el primer punto, que es lo más importante en todo esto de la sesión de hoy. Hablamos de lo que son los isótopos o hílidos. Bueno, los isótopos o hílidos vamos a decir que son núclidos de un mismo elemento químico. Ojo con esto. Si, si son el mismo elemento químico, se entiende que tienen el mismo número atómico. Por ejemplo, tenemos acá los isótopos de hidrógeno, número atómico 111, ¿sí? Eh, ¿No? Como te decía acá, 111. Tenemos los isótopos del carbono, número atómico 666. Los tres son el mismo elemento químico. Bien, entonces poseen el mismo número atómico. Recuerda que el número atómico es número de protones, ¿verdad? Entonces, estos tres átomos de hidrógeno tienen un protón cada uno de ellos, pero diferente número de masa. Claro, acá es 1, 2 y 3. Acá es 12, 13 y 14. ¿Sí? Entonces, esos son los isótopos. También podemos añadir acá lo siguiente. Por ejemplo, notemos que este isótopo del hidrógeno no tiene neutrones. Recuerda que el número de neutrones se determinaba restando A menos Z. En este caso, 1 menos 1 sale 0. ¿No? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, acá yo puedo responder lo siguiente. Si yo te dijera, todo átomo, todo átomo posee neutrones en su núcleo, la respuesta sería falso. Porque este isótopo que está acá, este núcleo, vamos a ver nosotros que no tiene neutrones. Por ejemplo, si yo te dijera, siempre el número de masa es mayor que el número atómico, eso sería falso. ¿Por qué? Porque en este núcleo eso no se está dando, ¿cierto? Bien, chicos, los isótopos sí presentan las mismas propiedades químicas pero diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, un alcance. Los isótopos del hidrógeno, todos ellos forman agua. O sea, si yo tengo una muestra de agua H2O, pregunto, ¿cuál de los tres está participando? Los tres. Sin embargo, los tres no son igual de abundantes. Vamos a ver más adelante cuál es más abundante. En fin, algunos detalles respecto sobre todo al hidrógeno. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora de lo que son los isóbaros. Los isóbaros van a ser núcleos de diferentes elementos químicos. Por ejemplo, acá estamos viendo carbono y nitrógeno. Son diferentes elementos químicos. ¿Sí? Sin embargo, poseen, ¿no?, diferentes números atómicos, obviamente porque son diferentes elementos químicos, pero poseen el mismo número de masa. ¿Sí? Este núcleo de carbono tiene número de masa 14. Este núcleo de nitrógeno tiene número de masa 14. Esos son isóbaros. Obviamente, al ser diferentes elementos químicos, presentan diferentes propiedades químicas y físicas también. Por ejemplo, acá, este es un núcleo de sodio. Como usted puede notar, ¿no?, número de masa 24. Este es un núcleo de magnesio, número de masa 24 también. ¿Sí? Entonces, estos son isóbaros. Continuamos. Ahora vamos a referirnos a lo que son los isótonos. Los isótonos van a ser núcleos de diferentes elementos químicos, por lo tanto poseen diferentes números atómicos, ¿sí?, diferentes números de masa, pero además deben poseer igual cantidad de neutrones. O sea, el término isótono hace referencia a que tienen la misma cantidad de neutrones. Por ejemplo, en este núcleo nosotros sabemos que la cantidad de neutrones se obtiene restando A menos Z, o sea, el número de masa menos el número atómico. Si restamos estos dos, eso sale 20. En este núcleo de acá, también cuando restamos estos dos, eso sale 20, ¿cierto? Igual acá, si restamos estos dos, eso sale 30. Si restamos estos dos de acá, esto sale 30. O sea, estos dos núcleos de acá tienen igual cantidad de neutrones. Esos son isótonos. Igual acá, estos dos núcleos tienen igual cantidad de neutrones. Estos son isótonos. ¿Sí? Bien.
una mención especial vamos a hacer respecto a lo que son los isótopos del hidrógeno. En caso del hidrógeno, el hidrógeno, por ejemplo, sus isótopos han sido bastante estudiados, tanto así que hasta nombre propio tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, este isótopo, este núcleo H1 se llama protio. El de acá, el H1 se denomina deuterio y el H1 se denomina tritio. De estos tres que están acá, el más abundante acá en la Tierra es el protio. Su porcentaje de abundancia de él llega casi al 100%, es 99,98%. Y el que está por acá, que es el tritio, es el más escaso acá en la Tierra, tanto así que su porcentaje de abundancia es más o menos de 0,002%, o sea, es mínimo, ¿sí? Ahora, de acuerdo a los números de masa, podemos decir que el isótopo que es el tritio, este núcleo de tritio es el más pesado y el protio es el más liviano. Esas dos observaciones están mencionadas acá, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a reforzar esta parte desarrollando pues algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, acá dice que un elemento presenta dos isótopos. Cuando yo digo isótopos, se entiende que son el mismo elemento químico, tienen igual número atómico. Dice que se sabe que la suma de sus neutrones es 70, o sea, en total tienen 70 neutrones, y la suma de su número de masa es 128. No piden la carga nuclear. Ojo, la carga nuclear es el número atómico, es Z, ¿sí? Bien, planteamos entonces por acá. Ya, tenemos los isótopos. Ojo, son el mismo elemento químico, tienen mismo Z, pero diferente número de masa. A sub 1 y A sub 2 son su número de masa. Z es la carga nuclear, es justamente lo que me están pidiendo determinar. Dice así. De acuerdo al enunciado, me decían que los números de masa suman 128, ¿no? O sea, A sub 1 y A sub 2 suman 128. Y además me indicaban que la cantidad de neutrones en total era 70. Ah, pero el número de neutrones, ¿cómo se determina? Hemos dicho A sub 1 menos Z y acá A sub 2 menos Z. Es lo que estamos reemplazando acá. Al efectuar esto saldría A sub 1 más A sub 2 menos 2Z. Bien, pero A sub 1 más A sub 2 por dato era 128. Lo que tenemos acá es una ecuación. Hay que resolverlo. Como usted puede notar, el 2Z lo paso a la derecha, el 70 paso a restar, queda 58. Mitad a ambos lados y queda 29. Justamente el Z es el número atómico o carga nuclear. Ok, entonces esta es la respuesta. Bien, a ver, continuamos. Vamos ahora a referirnos a otro problema. A ver, dice así. El núcleo de cierto elemento es isótono con el fósforo 31. Acá hay un detalle importante. Cuando a mí me dan esa notación con una línea acá, este número que está apareciendo acá es el número de masa. Ya que entre paréntesis me están dando Z, que es 15, que es un número atómico. El número atómico del fósforo efectivamente es 15. Este es el fósforo, ¿no? Ya, dice, y es isóbaro con él. O sea, este 34 es el número de masa y este 16 es el número atómico del azufre. De acuerdo a la representación de este núcleo de azufre, ¿cómo sería? S, abajo sería 16, arriba 34. En el caso del fósforo sería P, abajo sería 15 y arriba sería 31. Nos piden el número atómico del elemento, o sea, del núcleo justamente acá, a qué elemento corresponde. Planteamos entonces. A ver, tenemos acá el núcleo desconocido, nos piden el número atómico, o sea, Z. Sí, este es un núcleo del elemento E, nos piden Z precisamente. Ya, de acuerdo al enunciado, me dicen que este núcleo es isóbaro con el azufre, que su número atómico es 16 y dijimos número de masa 34 de acuerdo a lo mencionado en el dato del problema. Cuando son isóbaros, hemos dicho que sus números de masa son los mismos, o sea que A es igual a 34. Ahí lo tenemos, o sea, quiere decir que para el núcleo desconocido su número de masa es 34. Seguimos. Ahora, por otro lado, este núcleo desconocido es isótono con el fósforo cuyo número atómico es 15 y número de masa 31. Bien, si son isótonos, significa que tienen igual cantidad de neutrones. Entonces decimos, neutrones de él es A menos Z. No olvidemos que A, ya lo hemos calculado, sale 34.
neutrones de él sería 31 menos 15, eso sale 16. Chicos, esto es una ecuación sencilla donde z es lo que debo calcular. Entonces calculamos z. Tenemos 34 menos z igual a 16. Si despejo z, esto resulta 18. Entonces, esa es la respuesta. Bien, este ejercicio es para reconocer si es verdadero o falso. O mejor dicho, reconocer cuál es la proposición falsa respecto a los isótopos. A ver, dice, son átomos que tienen diferentes números de masa. Eso es correcto, ¿no? Recuerden que los isótopos eran mismo elemento químico, o sea, mismo Z, diferente A, y A es el número de masa. Bien, segunda proposición. Ojo que estamos buscando la proposición incorrecta o falsa. Seguimos. Son átomos que pertenecen al mismo elemento. Por supuesto, eso es lo que acabamos de mencionar. Los isótopos son átomos del mismo elemento químico. O sea, la segunda proposición es verdadera. Vamos con la tercera. Dice, son átomos que tienen igual número de neutrones. Eso no es correcto. Los que tienen igual son número de protones porque Z es número de protones. Por ejemplo, recordemos los isótopos del hidrógeno. Protio, deuterio, tritio. H11, H12 y H13. Lo mencionamos hace un momento. El H11 no tiene neutrones. El H12 tiene un neutrón y el H13 tiene dos neutrones. Entonces, notamos ahí de que no tienen igual cantidad de neutrones. O sea, la alternativa sería la alternativa C. Igual analicemos las otras proposiciones. Por ejemplo, dice la D. Son átomos que poseen similares propiedades químicas, ¿no? Claro, hemos dicho que los isótopos, por tratarse del mismo elemento químico, tienen similares propiedades químicas, ¿no? La E dice, son átomos que tienen igual número de protones. Claro, los isótopos tienen igual Z, por lo tanto igual número de protones. Bien, otro problema. Bueno, esto es para que lo lean. Acá está precisamente lo que acabo de explicar. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.